Buenas noches. Miguel Ángel, qué gusto, bienvenido. Muy amable, gracias. Luis, comandante, ¿cómo estás? Buenas Carlos, muy buenas noches. ¿Hasta dónde está afectando antes de de suspensión de operaciones de nuestro plan de aviación? ¿En qué situación se encuentran ustedes los pilotos? Mira, Carlos, lamentablemente yo te podría comentar que más allá del perjuicio político-social que ha generado el cese del plan de aviación, una pregunta muy personal que tú mencionas a los pilotos aviadores de México, estamos siendo presas de una depreciación, de un abaratamiento en el trabajo. ¿Por qué? Porque de una planta laboral que estaba cubierta en un 97%, porque los pilotos aviadores que hay en México son muy pocos. Te puedo decir que mi cédula profesional es la 3.000 y fracción, de 7.000. Y de ahí más de la mitad no están activos ya. Entonces somos realmente muy pocos pilotos aviadores en México. Pero de una planta laboral que estaba cubierta en un 97%, con la salida de Mexicana de Aviación, con el cierre de otras compañías como Alma de México, como Abolar, como Aviaxa, esta planta laboral se quedó excedente. Y hoy por hoy, muchas compañías aéreas, sobre todo en la aviación ejecutiva, están haciendo presa de esto. Es decir, están contratando a los compañeros con salarios que se encuentran por debajo de la ley, los contratan por honorarios, sin ninguna posibilidades de derechos como trabajadores, a lo más básico como es el seguro social. Prácticamente te piden que hagas operaciones con aviones en mal estado, con problemas de mantenimiento severos, con compañeros que no adquieren la capacidad técnica de ese avión, porque habrás de saber que para cada aeronave se requiere un curso específico, que el costo oscila arriba de los $15,000. Oye, ¿a ustedes los pueden obligar a firmar un contrato sin prestaciones, o sea, por honorarios, pero obligarlos a operar una máquina que no sirve, un avión que no sirve? Mira, ¿No lo aceptan? Mira, lamentablemente te puedo decir que hay compañeros que sí lo aceptan, por la necesidad de la misma. Pero no es grave lo que me estás diciendo. Es muy grave, precisamente, ya en otros programas, en otras oportunidades que habíamos tenido de expresar esta situación, dejamos muy en claro que la aviación nacional está sufriendo un riesgo de desastre, más allá de lo que haya anunciado el presidente de la República acerca de la política de cielos abiertos. Estamos al borde de tener un holocausto. Estás hablando de aviación en De general. aviación en general. Te estoy platicando que en las pocas líneas aéreas que se encuentran volando, hay tripulaciones desgastadas que las obligan a doblar turnos, que las obligan a doblar horas de vuelo, por la simple necesidad de cubrir medianamente una necesidad de transporte a nivel nacional e internacional. Esto puede redundar en un accidente severo. Oigan, no estamos en un automóvil que se descompone y nos orillamos, ¿verdad? Una falla, un error humano, realmente siempre redunda en catástrofes fatales. Oye, déjame decirte algo porque lo debo de hacer, claro, porque además la gente me lo ha preguntado, pero me dicen que hay un estudio donde se demuestra que la mayor parte de los pilotos en operación tripulan alcoholizados. Y ahora nos enteramos que parte de sobrecargos pues son mensajeros de drogas hacia Europa obligados o presionados o extorsionados por el crimen organizado. ¿Qué dirías de eso? Mira, como te lo mencionaba, la crisis en la aviación en México es a nivel generalizada. No solamente a nivel compañías aéreas, no solamente a nivel pilotos y sobrecargos. Precisamente lo que tú me comentas, uno de los requerimientos para poder tripular un avión es no consumir bebidas alcohólicas 24 horas antes del vuelo. Mucho menos hacer tráfico de insumos o drogas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el aspecto de medicina de aviación está superado. De los 180 médicos en medicina de aviación que existían en México, se jubilaron más de la mitad del año pasado. Y ahorita están teniendo que subcontratar privadamente para poder cubrir las necesidades de supervisión y operación. Es decir, ¿por qué los pilotos, con un acto de irresponsabilidad, en algunos casos muy personales, suben a volar tomados? ¿Por qué no hay quien los revise? No hay médicos suficientes para que se hagan las rondas de seguridad. Bueno, pero un profesional no necesita tener un médico o un policía para evitar eso, ¿no? Miguel Ángel, ustedes son responsables de todo esto, de lo bueno y lo malo, de lo que pasa, de lo que se dice, de lo que no se dice, pero ¿cuál es la situación real en voz del gremio sindical? ¿Qué está pasando? Bueno, yo soy el secretario general del Sindicato de Mexicana de Aviación de Tierra. Las otras líneas aéreas tienen otros sindicatos. Yo represento a 2.200 compañeros en Mexicana de Aviación en Tierra que se quedaron sin trabajo hace más de un año y 2 meses. ¿Cómo puedes representar pues este problema, este conflicto? Porque hemos visto las negociaciones con la Secretaría del Trabajo
Y bueno, pues hasta chamaquean al titular, ¿no? Al señor Lozano. Bueno, eso lo dijo directamente el señor Lozano, sí, no lo dije yo. Quiero decirte que ya pasó un año con 2 meses y desde hace un año, 2 meses, nosotros como sindicato le dijimos al gobierno que estaba mal, que es el único país que ha bajado 105 aviones y los ha puesto en tierra. Por ley debió de haber seguido volando Mexicana de Aviación porque es una concesión federal y debió de haber agarrado las instalaciones y todos los aviones y los debió de haber seguido volando. No hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque al frente de la Secretaría de Comunicaciones estaba una persona que no conocía nada de aviación y no conoce nada de aviación, el señor Orcasitas, Molinar Orcasitas. Nosotros lo tuvimos que demandar penalmente a la Procuraduría General de la República por la gran irresponsabilidad que cometió contra los trabajadores de Mexicana de Aviación. No solamente estoy hablando de trabajadores de tierra, estoy hablando de nuestros compañeros pilotos, sobrecargos, personal de tierra y personal de confianza. ¿Qué le señalaban directamente? En total somos 8.500 trabajadores y le señalamos directamente de que estaba cometiendo un error y que las comunicaciones, que él no era dueño de México y de las comunicaciones, que las comunicaciones a ciudades como Guadalajara, Cancún, Monterrey y a las demás estaciones debieron haber continuado. Eso, independientemente de lo que haya hecho el dueño o ex dueño, debió de haber continuado esas comunicaciones. No lo hizo, y no sabemos por qué no lo hizo, o sabemos realmente porque, sí sabemos porque realmente se querían quedar con la compañía. A veces ese Su hermano estaba en ICSE, él estaba en la Secretaría de Comunicaciones, y era obvio que una empresa ya en quiebra, no se podían quedar con ellos. Eso fue lo que pasó. A ver, ese punto es importante porque en el plano del rumor, del subterráneo de la información, se menciona mucho de que la intención real de desaparecer a Mexicana era favorecer a otras líneas en donde otros personajes tenían intereses políticos y de población. Y se puede así desplumar a toda una empresa para el ingreso de otra de acuerdo al gobierno. Sí, con este gobierno lo hizo. Y después nos dijeron que no iban a agarrar ni un centavo del erario público. El gobierno no es dueño del erario público, somos todos los mexicanos, eres tú y nosotros. Y fácilmente hubieran podido sacar adelante a Mexicana de Aviación simplemente cobrando por anticipado los vuelos. Era facilísimo echarlo a andar. No era la primera vez que estábamos en ese problema. Otras líneas aéreas lo han hecho y han funcionado muy bien. En Estados Unidos, hace 2 años hubo una crisis también económica y lo mandan a Chapter 11, al capítulo número 11. ¿Te acuerdas cuando hubo la quiebra de las empresas como la Ford, la Chrysler, etcétera, etcétera? Y el gobierno ayudó. También ayudó a American Airlines, a Delta Airlines, Continental Airlines, si no mal recuerdo. También les ayudó económicamente para que salieran adelante. No estamos hablando, al final no estamos hablando de compañías, estamos hablando de personas. Nosotros somos 8.500 trabajadores que nos quedamos sin trabajo por un error del gobierno, del señor Orcasitas, Molinar Orcasitas, y alrededor de Mexicana Aviación hay más de 180.000 trabajadores que trabajan, que son los maleteros, los taxistas, los que trabajan en las tiendas, que hay que recordar que son 40 o 50 ciudades donde visitábamos, donde trabajan hoteles, agencias de viajes. Le calculamos unos 200, y así también lo calcula Mexicana Aviación, una afectación de 200.000 trabajadores. Si lo multiplicamos por nuestra esposa y por 3 hijos, estamos hablando de una afectación de 1.000.000 de personas, entre ellos niños, jovencitos, esposas y familias. Hace un año ustedes no reciben ningún salario. Nosotros no recibimos ningún salario, no recibimos ningún apoyo del gobierno en esa época. Lo que nos dijeron, tiene que volar PC Capital o quiebra. Ya cambió, ya cambiaron. Ahora estamos buscando, nos mandan a nosotros a buscar inversionistas como si yo conociera a Slim o conociera a los millonarios chinos o los millonarios rusos. Nos mandan a buscar millonarios para que inviertan 250 millones de dólares en Mexicana Aviación.
De esos 250 millones de dólares, simplemente 100 millones de dólares le corresponden a pagar al antiguo dueño, a John Gastón Azcárraga, para dárselos al gobierno en esta época de campaña. Ojalá que lo inviertan en otro lado. 100 millones de dólares para los trabajadores cuando no lo hemos pedido. Nosotros no queremos ese dinero, queremos nuestro trabajo y 50 millones de dólares para la operación. Están dispuestos por un cuenta, ¿no? Si operaran a partir de hoy, olvidarse de los salarios que no nos han pagado. Sí, nosotros estaríamos dispuestos a eso, claro que sí. ¿Quién nos va a dar un año y medio, un año 30 días de salario? Un año no, Trabajar no es cuestión de gusto, hay leyes también. Hay leyes, pero ¿quién nos va a dar? Sabemos también por raciocinio, no nos van a dar, definitivamente. Ojalá que puedan entrar a salir, como dijera así. Compramos Mexicana Aviación, ponemos 250 millones de dólares y además le pagamos todos sus salarios caídos. Ni el LIM lo haría. Pero bueno, ojalá que alguien lo haga. En un momento regreso contigo porque hay variantes también que me gustaría comentarte. En relación, te lo adelanto, voy a platicar con Monse, pero te lo adelanto porque los usuarios se quejan de que somos la peor terminal aérea para entregar maletas. O sea, puede pasar 2 horas y no llega tu maleta. Y eso es el aeropuerto, no nosotros. No, sí, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí. El asunto de la aviación. Las excesivas prestaciones de quienes vuelan los aviones, ¿no? Se pueden llevar familiares gratis, etcétera, etcétera. Y que esto, a argumento del gobierno, se sumó para la quiebra de Mexicana. Bueno, el gobierno va a buscar cualquier cucaracha por ahí para echarle la culpa, cualquier situación para echarle la culpa, pero ellos realmente no responden. Actualmente sí están actuando bien y nos van a dejar volar vuelos charters. Estuvimos con el secretario de Comunicaciones, Pérez Jacomín, estuvimos con el secretario de Trabajo, Javier Lozano, y hace como 3 meses cambiaron su actitud, vieron la necesidad de que Mexicana Aviación están dejando de entrar a México miles de turistas. México necesita recursos económicos y lo están tirando. La secretaria de Turismo, quién sabe dónde está, quién sabe en qué país, no reacciona, me perdonen, ni la conozco, pero cualquiera se da cuenta de que cuando Mexicana Aviación tenía el 65% del mercado norteamericano, llegaban muchos turistas. Ahora ya no llegan tantos turistas. ¿Y la secretaria de Turismo dónde está? Pues es amiga del presidente y entonces no hace nada. Me parecía extraño, y lo dije en un programa en donde vinieron 3 comandantes de Mexicana hace poco, me parecía extraño y sigue pareciendo extraño que a meses de anunciarse la quiebra que no sabíamos que venía, le cambiaron la imagen a la empresa, invirtieron millones en rotular los aviones y módulos, en fin. Montserrat, ustedes son una cara bonita de la empresa, siempre lo han sido. Gracias. Ustedes representan, tú en lo particular, al personal de tierra. Han sido también muy afectados. Así es. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Qué piden? Mira, nosotros pedimos que nos regrese nuestro trabajo. Realmente, como lo dijo el señor Yurico, yo creo que todos estaremos dispuestos a reinvertir, por llamarlo de alguna forma, nuestros salarios, nuestra antigüedad, etcétera. Porque no queremos otra cosa más que nuestro trabajo. Somos personal especializado, así que no es fácil que nos coloquemos en cualquier parte. ¿Cuánto tiempo tienes en la empresa? Yo cumplí el día 8 de octubre 12 años, hubiera cumplido 12 años. Yo estoy muy jovencita. Sí. Entonces, y bueno, y déjame te cuento que la gente que trabaja en Mexicana no es gente menos de 30 años. Así que tenemos otro problema porque resulta que si queremos pedir trabajo, pues no nos aceptan por la edad. Entonces, algunas aerolíneas tienen la máxima de edad, son 29 años. Y bueno, pues no nos pueden colocar en ninguna parte. Oye, ¿hay algunas variantes que se han presentado en reclamo legítimo al trabajo de ustedes? Conocemos un comandante, un hombre que se dedica a tripular un avión, que está altamente capacitado y para llamar la atención se ha vuelto malabarista en las esquinas. Está haciendo piruetas en los semáforos para llamar la atención. Tus compañeras se han visto en la necesidad de posar semidesnudas, puedo decir, semidesnudas. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de exhibición para llamar la atención a la opinión pública? No creo que sea el mejor método. Yo pienso que hay otras cosas, otras maneras de llegar a la gente, que la gente conozca nuestra problemática, porque además no somos los únicos afectados, ¿no? Como dice el señor Yurico, hay mucha gente detrás.
te voy a preguntar cómo sería esa forma, Montserrat, porque hoy en el programa de radio en la mañana debatía yo con algunos políticos. Y, por ejemplo, si a la gran mayoría de los mexicanos, voy a ser temerario en lo que voy a decir, pero si a la gran mayoría de los mexicanos en este momento nos preguntarían si queremos una línea aérea de primera, de avanzada, como lo es la mexicana, operando y trayendo dinero a México, diríamos que sí. Pero eso no nos lo preguntan. Nos están preguntando quiénes queremos que sean los candidatos a la presidencia, de acuerdo a las encuestas. Ni son guapos ni son bonitos. ¿Por qué no nos preguntan de asuntos tan importantes como el de ustedes? ¿Qué nos parecen a los mexicanos? ¿Que cuántos, dijiste, Miguel Ángel, cuántos empleados están sin trabajo en este momento? En conclusión, afectados, personal afectado es 1 millón de personas. Estoy hablando de los trabajadores y sus familias. No, pero trabajadores directos. 200,000 trabajadores. ¿Por qué no nos preguntan a los mexicanos si nos interesa que 200,000 trabajadores tengan empleo o no tengan empleo? Me encantaría contestarte. Yo, respecto a lo que comentaba el capitán, por ejemplo, nosotros dependemos directamente de nuestros empleos. A mí me encantaría que nos preguntaran qué prestaciones se gustaría tener, ¿no? En lugar de decir que les quitan a los de Mexicana porque tienen muchas prestaciones, que todo el pueblo se uniera para que todos tuviéramos los mismos derechos. Es un sindicato que ha trabajado mucho tiempo por lograr todas las prestaciones que tenemos. Igual el sindicato de ASPA, igual el sindicato de sobrecargos. Entonces me parece injusto que todos opinemos que como él tiene y yo no tengo, que se lo quiten también, ¿no? Aparte, me permite comentarte, Carlos, aparte hay un error en esa apreciación, porque realmente las prestaciones que nosotros tenemos o teníamos en su momento no son excesivas. Se hace creer que son excesivas como se ve desde un punto de vista fuera, pero realmente no son así. Comentabas tú hace un momento la oportunidad de llevarte a un familiar en el avión, pero eso no se puede hacer siempre. Es una vez al año y eso es atendido a razón del periodo vacacional y ni siquiera es gratuito. Tienes que cubrir un costo que por supuesto es menor, pero atendiendo a la posibilidad y a la necesidad que tú tienes como trabajador de la empresa. Es un beneficio propio que tú tienes. No te va a costar lo mismo el boleto a ti que lo que le cuesta al público en general, pero porque tú trabajas en la aerolínea. Y muchas veces este tipo de beneficios ni siquiera cuestan a la empresa, porque yo te voy a decir que un asiento en un avión es un artículo perecedero. Perece en el momento en el que cierran la puerta. Una vez cerrada la puerta del avión, lo mismo da si va a sentar una persona ahí o no. Yo te puedo decir que nuestros familiares, amigos o las personas que han viajado por ayuda de nosotros, sucede en esa situación. Si algún pasajero es afectado para viajar, nuestro familiar no viaja, es decir, se esperan hasta el último momento en el que la puerta vaya a estar cerrada para que nadie sea afectado y prácticamente su viaje sea gratis. Pero fíjate que este asunto, y creo que no lo vamos a discutir ahorita porque no es el tema, otro día si quieren lo hablamos, me dice mucho de percepción. Te voy a decir por qué. Yo no sé de dónde se establecen estas políticas, pero han autorizado sobreventas de asientos en los aviones. Entonces tú, aunque hayas sido el primero que compró tu boleto, si por alguna razón llegas 10 minutos después que otros al módulo, te dicen ya no entras al avión. Así de fácil, ¿eh? Pero si ves que el capitán o la sobrecargo entra con su familiar, por ejemplo. O este asunto que tanto nos lastima en el aspecto sindical, que digo no es el tema, pero nada más lo ilustro porque estamos hablando de ello. Tú me dices, bueno, yo tenía derecho de que, como soy comandante, al año iba un familiar conmigo en cabina. Y yo le pregunto a los sindicalizados electricistas, ¿por qué no pagan la luz en este país ellos? Ah, porque es una conquista laboral. ¿Y quieres ver las prestaciones que tienen los de Pemex? Nos seríamos de espaldas. Son conquistas laborales, ¿no? Y siempre, es lo que le decía Miguel Ángel, que ahorita vamos a platicar, siempre es el abuso y el pretexto sindical. Son conquistas, ¿no? Y como dice Mozart, bueno, qué bueno que todos tuviéramos ese privilegio, que yo por ser mexicano pudiera meter junto a mí a un familiar en el avión sin pagar, y no pagar la luz, y no recoger la basura cuando se me antoja, o tomar el zócalo de la Ciudad de México cuando me vengan en gana, ¿no? Pero bien, vamos a esto. Regresamos, va en serio. Es de que ustedes son personal altamente calificado, muy calificado, especializado, en un área muy cerrada. Y yo lamenté profundamente que en el programa anterior que tratamos este mismo tema, tus 3 compañeros comandantes que estuvieron aquí, 2 damas por cierto, y un varón, están dispuestos a irse del país. Porque no los han respetado, porque no tienen fuente de empleo, porque no tienen ninguna garantía, porque están sujetos a la violencia generalizada que tiene este país, y porque allá sí los quieren del otro lado. ¿Sería tu caso? Mira, lamentablemente lo que tú me comentas
es una necesidad que se han visto orillados muchos compañeros de la planta rural. ¿Por qué? Porque yo te voy a comentar algo muy claro. La mano de obra mexicana en el aspecto tripulantes, pilotos, aviadores es altamente reconocida a nivel mundial por una buena especialización. Llámese compañeros que estuvieron en Mexicana o en alguna otra línea aérea, el tipo de cursos y simuladores que llevas en el extranjero, los cuales no bajan de $15,000 por evento, porque lo que le costaba a la compañía. Entonces, en la necesidad de poder subsistir, de poder mantener una familia, se han visto obligados los compañeros a hacer. ¿En ese momento se fija adiestrando? Yo en ese momento, hace 1 año y 2 meses que no tengo adiestramiento en simulador. No tengo adiestramiento en simulador. Si en este momento alguna compañía quisiera tomar mi capacidad profesional, necesitaría pagar un costo de alrededor de $38,000 para que yo pudiera volar alguna aeronave que pudieran tener en su poder. Oye, tengo entendido que algunos padres de familia están pagando simulador a los pilotos que están sin empleo de Mexicana. Esto para evidentemente no perder ni la capacidad, ni la sensibilidad, ni el adiestramiento. ¿Se puede hacer eso? Ese es un tema muy específico, porque es más meterse a un tronco común de carrera. Por supuesto que yo puedo pagar una hora de simulador, en un simulador generalizado para mantener mi capacidad de vuelo en el aspecto de sensibilidad, pero este simulador no me serviría para un avión específico. Es un tema ya muy detallado que tendría que ahondarse para poder explicarlo correctamente. En este momento estás rezagado. Podrían decir que en este momento estamos desempleados. Y si alguna posibilidad existiera en lo personal para yo poder volar en el extranjero, pues tendría que ponerlo en una balanza sobre las necesidades familiares y las necesidades de seguir defendiendo a mi compañía. ¿Cuántas horas de vuelo tienes en tu historia? 5,700 horas. 5,700. Miguel Ángel, de todo lo que estamos platicando, en materia sindical, ¿qué se puede aprender de esto para no cometer errores? Errores que ya mencioné, desde el punto de vista de percepción social, ¿no? Por ejemplo, el que compres tu boleto y si lo compraste por internet vales menos que si vas al módulo, y si llegas, aunque tengas tu boleto comprado, te dicen ya no hay cupo y te quedaste y no te dan ninguna respuesta, porque incluso a mí ya me ha sucedido, no me sucedió con Mexicana, debo ser claro, me sucedió con otra línea nacional, pero te dicen llégale como quiera, oiga, pues me voy a quejar, quéjese con quien quiera, oiga, pero es que tengo hágale como quiera, oiga, me va a pagar el hotel, no le pago nada. O sea, ¿qué podemos aprender para no cometer errores y que el gobierno o quien sea o los inversionistas no digan es que por esto no abrimos las plazas? Soy el representante de mis compañeros y realmente me da muchísimo coraje lo que está sucediendo. Me da muchísimo coraje que el presidente de la República no nos haya escuchado. Me da mucho coraje que el gobierno nos haya tirado a la calle prácticamente a más de 1 millón de personas. Eso sí me da muchísimo coraje. Entiendo tu malestar de que te manden a volar, y está mal, porque Mexicana no lo hacíamos. Y cuando alguien lo hacía, le llamábamos y le decíamos que estaba cometiendo errores. Pero yo creo que estamos comparando un problema importante, muy importante para ti, pero contra un problema de 1 millón de personas que al presidente de la República no le ha hecho caso. He pedido entrevistas, nuestros compañeros pilotos y sobrecargos han pedido entrevistas con el presidente y no tiene ojos ni oídos para escucharnos. Nos han sumado a 55 millones de pobres y como tú decías hace rato, llega un compañero piloto y se pone a jugar para que le den unos cuantos centavos, o hay compañeras que tienen que ir a otro lugar para que le puedan dar dinero. Entonces, eso es lo que está pasando en México. Por eso me da muchísimo coraje. ¿Por qué? Porque estamos mal como mexicanos. Hay más de 40,000 muertos, creo que 40,000 o 30,000 muertos. Ya vamos a hablar de 40,900. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que nuestros compañeros puedan recuperar su trabajo? ¿Cuántos meses van a recuperar o años van a recuperar para que nuestros hijos y hijos de nuestras compañeras se acercan y se han acercado a mí para decirme, oye Miguel, ¿cuándo va a regresar mi mamá a trabajar para que yo vuelva otra vez a comer como antes comía? O sea, da tristeza. Y no solamente como nosotros, como mexicanos, hay muchísimas personas igual que nosotros. Las dos damas comandantes que nos acompañaron en el programa recién transmitido hacen este reclamo por parte de su familia.
Incluso tenían que hacer la valoración familiar, sobre todo con los hijos, si se iban o no del país. Pero al final de cuentas las conclusiones, sí me voy, sí me quiero ir del país. Hay muchos pilotos que ya se fueron a Arabia Saudita, a Asia, a Sudamérica. Hay compañeros que han ido a trabajar a Estados Unidos. Hay compañeras que ya se ponen a vender, y no porque sea malo, se ponen a vender en mercados sobre ruedas cuando ellas están realmente capacitadas y muy preparadas para seguir adelante. A ver, aquí tenemos un ejemplo no tan drástico. No sé que, además de la especialización que la empresa te dio dentro de Mexicana, estudiaste leyes en la Universidad de México, en la Nacional de México. Sí, no ejerzo, yo no terminé la carrera. Tuve hijos, tengo ahorita 2 hijos que son adolescentes que dependen de mí, mi mamá depende de mí. Y bueno, realmente no tengo ingresos. Mira, me están aportando mi papá, mi hermano y mi ex marido. ¿Y qué les dices o qué te dicen tus hijos o cómo ven la situación? Mira, mi hija me dice, mamá, ya ponte a trabajar. En lo que sea menos en la aviación. Pues porque no hay aviación. O sea, para nosotros además estamos vetados, tenemos ese problema también. ¿Por qué? ¿Cómo vetados? Porque hemos aplicado, por ejemplo, Volaris, Interjet, American Airlines y no nos contratan. No me decía de la edad. Probablemente por lo de Mexicana, probablemente por la edad que decía hasta los 29 años. Muy joven. No me digas tu edad, pero eres muy joven. Muchas gracias, pero aunque me veas joven, no me contratan. No me contratan, realmente tengo problema. Yo, igual un grupo de compañeras de reservaciones, estamos acudiendo al mercado informal porque nuestra situación ya nos rebasó. O sea, hay que pagar colegiatura. Mis hijos ya los saqué de la escuela particular, por supuesto, pero pues ya se acostumbran a un estilo de vida que no lo podemos mantener. Entonces, te decía hace un momento, yo estoy recibiendo apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi hermano y de mi ex marido. No llegamos más o menos. Pero de veras hemos llegado no tenemos para los pasajes, capitán, lo hemos comentado muchas veces, no para los pasajes. Este país no puede tener la respuesta que dice mujer. Ahí vamos, más o menos. No puede ser, ¿no? No, sé que no. La necesidad de que Mexicana regrese al vuelo es importante. No solamente en la afectación que ha tenido a nivel turismo, a nivel nación, a nivel pasajeros, la afectación que tenían los trabajadores, sino que hoy te puedo decir que de un 47% del mercado nacional y un 19% que tenía cubierto Mexicana de aviación, medianamente y con muchos problemas, ha sido cubierto en un 50% por las otras líneas aéreas. Existen ciudades incomunicadas, como es el caso de Campeche, como es el caso de Chetumal, como es el caso de Querétaro, donde volaba Minatitlán, donde volaba Mexicana de aviación, que significaba un puente aéreo. Ahora las empresas que vuelan a esos lugares, aunque han duplicado sus frecuencias, no se dan abasto. Han intentado traer nuevas aeronaves, han querido contratar compañeros para cubrir puestos en esas nuevas aeronaves y sin embargo nos topamos ahí con varias vertientes. Una es la discriminación laboral, que no es ningún secreto que los compañeros, nosotros, que están laborando ahorita en las otras líneas aéreas, son presos de discriminación laboral. Les ofrecen contratos de 28 días y se los están renovando, porque no saben si va a regresar Mexicana o no. Aparte que los tienen, ese es el pretexto. Aparte que los tienen pues bajo la lupa. Cualquier error que cometan, el más mínimo, incluso hasta 3 retardos, está ahí. Entonces, verdaderamente la necesidad de que Mexicana de aviación regrese no es un capricho de los trabajadores. Es una necesidad que también en esto trae una repercusión secundaria, y yo lo veo otra vez desde el usuario, pero por este sobrecupo, por esta sobresaturación de líneas, de rutas, de todo eso, a la ausencia mexicana, pues cuando tú vas comprando tu boleto, entre más compra uno, pues más se lo van encareciendo, ¿no? Claro. Entonces vas pagando más, y además si es temporada alta, y además si está en ruta, y además si ya está lleno el avión, aquí siguen subiendo el valor. Fíjate que yo veo un gran interés hablando de turismo, y un gran interés del gobierno por fomentar la imagen de México, cambiar la mala estampa que tenemos frente al resto del mundo por la violencia. Veo al presidente de la República que va a Chicago, que va a Nueva York, que está en Los Ángeles, que va a San Francisco, y presenta el Royal Tour. Pero yo también he salido, soy de los mexicanos que tienen la oportunidad de salir, por la razón que sea, por mi trabajo, por diversión, por gusto, porque me da la gana, pero he podido salir. Cuando llego a los aeropuertos internacionales, está el mostrador de Mexicana todavía ahí y abandonado. Entonces, por un lado, ¿de qué me sirve prender la tele y ver las pirámides y nuestras playas y nuestros volcanes, cuando en el aeropuerto mismo donde voy a viajar, la primera imagen que tengo de México es el mostrador abandonado de la principal línea aérea? Esto se llama demagogia. Quiere decir una cosa cuando realmente existe otra totalmente distinta.
¿Cómo vamos a promover a Mexicana Aviación, a México, cuando no hay vuelos para que viajen los pasajeros? Y hablando de los pasajeros y defendiendo de los pasajeros, se me hace un crimen que hayan dejado a más de 1 millón de pasajeros con los boletos comprados y no le hayan regresado ni un centavo. Y también se me hace un crimen que ya Aeroméxico le subió entre un 40 y un 50% a las tarifas y la tengan que pagar por necesidad los pasajeros. No es justo otra vez. Oye, pero entonces otra cosa, porque dices que mis problemas pequeños yo los veo como grandes, pero es en referencia a lo que estamos... A mí me hicieron un fraude. Sí. Yo quiero saber a quién le voy a cobrar mi millaje de Mexicana. Porque yo tenía acumuladas millas. Y porque me lo ofreció la empresa. Y porque me dio una tarjetita tipo de crédito, en donde cada vez que viajaba me iban acumulando. Yo quiero saber a quién se les va a cobrar. Eso te decía que el gobierno de México cometió el error de haber bajado esos aviones. Debió de haber seguido volando Mexicana Aviación y no tendrías esos problemas. No tendría los problemas que ya subieron los boletos a un 40 o un 50%. Ya hubieras bajado, porque sí te hicieron un fraude. Y el fraude está en dos cosas. Está en el gobierno al inicio de un señor Orcasitas, Molinaro Orcasitas, y está en el fraude de un señor Gastón Azcárraga, que de la noche a la mañana se desapareció y no saben ni cuántos millones de dólares habrá llevado. ¿Quieres concluir con algo, Monserrat? Sí, también esto de los pasajeros es muy importante. Yo estaba en el área de reservaciones, así que todos los días trabajábamos con ADN con los pasajeros directamente. Y a últimas fechas que todavía seguíamos trabajando, que ya no volábamos, nosotros recibíamos las llamadas de los pasajeros quejándose precisamente de la situación que comentó el señor Miguel. Las tarifas subieron, los pasajeros se encuentran tristes realmente por la situación de nosotros, por supuesto, y ellos se sienten muy decepcionados porque perdieron su dinero. Perdieron paquetes grandes de unos 90,000 pesos, 50,000, que ya eran vacaciones planificadas con su familia, ¿no? Entonces, lo que sea, como yo decía, sí. Incluso irónicamente este rato, porque nos viene la gana. O sea, exacto. En este país se supone que tenemos el derecho de hacer eso, ¿no? Así es. Podernos divertir, poder viajar. Así es, sí. No solamente estamos afectados los pasajeros, sino, perdón, los empleados, sino también los pasajeros, ¿no? Eres bilingüe, sí, políglota. ¿Otro idioma? Parte de un poquito de francés. Francés, inglés y el castellano. Así es. Bueno. Pero estamos en Campeche. Yo nada más Xochimilca, te pito algunos otros idiomas, etcétera. No, pero esto lo pregunto porque estamos hablando de un personal, repito, altamente calificado. Pues, ¿no? Nuestros compañeros mecánicos son de primera, tienen 3 licencias. Es difícil tener una licencia, pero tienen 3 licencias. La licencia de mecánicos de la DGAC, la FAA y la licencia europea, para poder reparar los aviones europeos, norteamericanos o de México, realmente. Muy bien, pues seguiremos en el caso, ¿no? Y ojalá nos visite nuevamente y ojalá ya tengamos buenas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias.